Yo no busco lo que vos tenés. Yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad. Hoy vamos a desarrollar la teoría de temperatura. Este tema es muy importante porque es la primera balota que vamos a desarrollar. Temperatura es un tema que es la base para que puedan entender después temas como calorimetría, temas como por ejemplo termodinámica. Es un tema muy clave, así es que vamos a entenderlo, pero lo vamos a hacer gradualmente. Primero vamos a hacer el tema de temperatura. Imaginemos que nosotros tenemos un sistema cerrado, es decir, por ejemplo, imaginemos que este es nuestro sistema cerrado. Dentro del sistema tenemos moléculas, y las moléculas, como tú ves, están no quietas. ¿Cómo están en un gas, por ejemplo, las moléculas? Las moléculas se mueven en forma desordenada. ¿Qué significa eso? Que no tienen dirección de movimiento, se mueven caóticamente en múltiples direcciones. No podemos predecir el movimiento de una molécula. Estas moléculas, por ejemplo, pueden tener este choque con esta molécula, con esta otra, desarrollar básicamente varios tipos, ¿no?, de movimientos simultáneos que se dan. Por ejemplo, las moléculas se mueven así como en la Tierra. La Tierra tiene un movimiento de traslación porque se traslada, ¿no? Ese movimiento de traslación, por ejemplo, en la Tierra dura 365 días al dar una vuelta completa. Pero también tiene un movimiento de rotación, lo que nosotros conocemos también el movimiento que hace, ¿no?, diariamente, que demora 24 horas en torno a su propio eje. En un ejemplo como este sería el trompo, por ejemplo. Un trompo se mueve en rotación y también se mueve en traslación, ¿no? Pero bueno, al entender que hay varios tipos de movimientos de parte de las moléculas, estas moléculas, al moverse en forma caótica, deben desarrollar, como te digo, movimientos. Y por cada movimiento que desarrollan, entonces tendrán una energía asociada. Esa energía asociada puede ser energía cinética, energía potencial, energía de rotación, energía de traslación, varios tipos de energía. Hace mucho tiempo, un físico llamado Ludwig Boltzmann analiza acerca de lo que es el movimiento molecular en la mecánica estadística, y este plantea que la energía, llamada energía interna, que él le llamó energía cinético promedio molecular, y es bueno que aprendamos los nombres ya, ¿no? Se llama así energía cinético, así cinético. ¿Y por qué de cinético? Cinético viene de movimiento. O sea, energía cinético promedio, ahí está, promedio molecular. Muy grande el nombre, ¿no? Pero es el nombre que utilizan también en la universidad para preguntas asociadas a temperatura. Energía cinético promedio molecular, alias energía interna. Es bueno que lo conozcas ya en su nombre completo, ¿no? Energía interna, así se le llama. Mucho hablamos en temperatura acerca de la energía interna, pero ahora vamos a ver qué relación tiene con la temperatura. Ludwig Boltzmann observó que esta energía interna es directamente proporcional a la temperatura. Propiamente la ecuación es 3 medios dnk sub b por t. N es el número de moléculas. K sub b es la constante de Ludwig Boltzmann, que vale 1,38 por 10 a la menos 23 Joule/mol/Kelvin. Y T es la temperatura absoluta. Sé que cuando ustedes ven esta ecuación, que de seguro no la han visto anteriormente, porque es muy seguro que no lo hayan visto, porque esto es una parte de la física que se conoce como mecánica estadística, es un tema que obviamente es la base de la física térmica. De esta ecuación, que desde luego no quiero que se aprendan la ecuación, quiero que solamente saquen la proporcionalidad entre la energía cinético promedio molecular, alias energía interna, y la temperatura absoluta. ¿Qué es lo que quiere decirnos Boltzmann? Él nos dice que la energía interna guarda una relación directamente proporcional. La relación es directamente proporcional con la temperatura. ¿Qué significa eso? Que si la temperatura aumenta, la energía interna aumenta. Si la temperatura disminuye, la energía interna disminuye. Lo que le pase a la temperatura le pasará a la energía interna, pero en forma directamente proporcional. ¿Qué significa esto? Si la energía cinético promedio molecular está asociada a lo que es el movimiento, mientras mayor movimiento tengan las moléculas, mayor energía tendrá el sistema. Si mayor energía tiene el sistema, entonces mayor temperatura tendrá el sistema. Significa entonces que la temperatura va ligada a la movilidad molecular. Mientras mayor movilidad tengan las moléculas, mayor temperatura tendrán. Entonces, hemos descubierto una relación básica
que es el comienzo de este tema de física térmica, que es la relación entre la energía cinético promedio molecular, alias energía interna, y la temperatura absoluta. Pero bueno, lo importante aquí es que nosotros conozcamos por qué estudiamos este tema de temperatura. Bueno, nosotros, por ejemplo, cuando queremos establecer nuestra medida de temperatura en nuestro medio, no es que salgamos, por ejemplo, a la puerta de nuestra casa y agarramos nuestro dedo y colocamos y decimos, hoy va a ser 20 grados centígrados. No, sino que utilizamos un instrumento de medida como un termómetro. ¿Y un termómetro qué es lo que mide? Un termómetro lo que mide es la temperatura. Pero básicamente acá hay que detenernos en decir, por ejemplo, ¿qué es lo que se mide? Si se mide temperatura o se mide calor. El calor no se puede medir porque el calor solamente es una forma de energía en tránsito. La temperatura es el parámetro que establece si un cuerpo tiene elevada o baja energía interna. O sea, no se dice tengo calor, se dice tengo elevada energía interna. Cuando la energía interna de un sistema disminuye, su temperatura disminuye. ¿Y en qué nos basamos? En nuestra ecuación de Boltzmann. Si la temperatura disminuye, su energía interna disminuye. Entonces, cuando uno, por ejemplo, siente un bajón de temperatura, debe sentir entonces un bajón de presión. Y cuando se eleva la temperatura, debe tener una elevación en su presión. Y es así. Cuando, por ejemplo, se nos sube la presión, entendemos que la temperatura de nuestro cuerpo se eleva también. ¿Por qué? Porque esa relación es directamente proporcional. Cuando una persona siente un bajón de la presión, inmediatamente tiene frío. Y para poder elevar su presión, ¿qué tiene que hacer? Entonces, consumir bebidas calientes para poder elevar su temperatura. La temperatura promedio de una persona es 37,5 grados centígrados. Si esta temperatura, por ejemplo, aumenta, entonces el paciente enferma. Si una temperatura se eleva, por ejemplo, a más de 40 grados centígrados, 42, 43, el cuerpo inmediatamente pues, va a comenzar a colapsar. Recuerda que cuando la temperatura se eleva, ya el cerebro deja de sintetizar proteínas. Entonces ya no hay esa producción de proteínas, entonces la persona muere. Tengan mucho cuidado con la elevación o la disminución de la temperatura. En todo caso, revisemos bastante lo que es el tema de temperatura y energía interna, básicamente ahora en la pizarra.